Hola, mi nombre es Alfredo Navarro, soy profesor de física y en esta oportunidad les voy a presentar el diseño de un ventilador mecánico en el cual he estado trabajando los últimos días debido a la contingencia de la pandemia que nos azota a nivel mundial. La gráfica que muestro ahora en la presentación es una gráfica del ciclo respiratorio de ventilación asistida que se administra a un paciente. Muestra la presión en el tiempo del aire que ingresa a los pulmones del paciente, donde en esta gráfica se destacan, según los expertos, dos conceptos que son fundamentales. El primero es la presión pico o la presión máxima de aire con la cual se va a administrar al paciente, y lo segundo es la presión de distensión que evita que los alveolos del pulmón se colapsen. Es una presión una cantidad de aire con determinada presión que se deja dentro de los pulmones del paciente, evitando así que el alveolo colapse. La segunda imagen corresponde a una interfaz de un ventilador mecánico donde están las cantidades que nosotros vamos a controlar. De estas cantidades que se muestran, como ya les dije anteriormente, es fundamental la presión pico y también el volumen de aire que va a ingresar al paciente. Entonces tenemos la presión pico que se administra al paciente y la cantidad de aire, el volumen de aire que también se va a administrar. Por último tenemos la frecuencia. La frecuencia, el número de ciclos en un determinado tiempo que se va a repetir este ciclo de respiración para administrar el aire al paciente, que se recomienda para todos los enfermos de coronavirus sea entre 12 a 25 ciclos por minuto. Yo no soy del área médica, así que esto es toda información que he podido revisar en la literatura. Si hay alguien que me pueda apoyar en ese sentido, bienvenido. Muchas gracias. Ahora voy a presentarles entonces el diseño en el cual he estado trabajando. Dado que las dos cantidades físicas fundamentales son la presión y el volumen, voy a partir de la base de que necesito un diseño que me permita conocer con relativa exactitud cuánto es el volumen de aire que voy a administrar a un paciente. Una de las configuraciones geométricas más sencillas para satisfacer ese objetivo es del tipo cilíndrica. Entonces, lo primero, se propone un cilindro, un cilindro que debe estar construido de un material fácilmente esterilizable, acero. Me imagino que debe haber un acero que sea más recomendable para el área médica, pero eso se puede ir trabajando. Dentro de este cilindro se va a mover un pistón. Ese pistón tiene dos ranuras, una ranura superior y una ranura inferior. En la ranura superior se ubica un anillo superior y en la ranura inferior se ubica un anillo inferior respectivamente. Tanto el pistón como los anillos idealmente es que estén fabricados en materiales que permitan reducir al mínimo posible la fricción. No se puede añadir ningún tipo de lubricante al movimiento del pistón, por lo tanto lo tenemos que construir en materiales que reduzcan esta fricción, reduzcan el roce. Yo propongo que se utilice teflón. Teflón es un material que, como ya lo dije anteriormente, reduce la fricción producto del desplazamiento. Considero que sería como el material más adecuado para construir tanto el pistón como los anillos. El pistón en la parte inferior tiene adherido un soporte y ese soporte a su vez tiene adherido un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin permitirá o facilitará que el pistón se mueva hacia arriba y hacia abajo, permitiendo que se realicen los ciclos de respiración asistida al paciente. Bien, la parte del cilindro, la parte de arriba del cilindro, que está compuesta entre el pistón y el borde superior del cilindro, vamos a llamarlo la cámara de asistencia. Entonces, esta cámara va a estar confinada por una tapa superior que tiene distintos agujeros en los cuales vamos a ubicar los sensores y las válvulas que nos permitirán administrar el aire al paciente. En la parte inferior del cilindro vamos a tener también una tapa inferior que tiene dos agujeros. Esos dos agujeros deben quedar libres, evitando así que el aire confinado entre la parte inferior del pistón y la tapa inferior hagan un efecto de amortiguamiento. En ese caso el pistón se tiene que mover libremente
y por esos dos agujeros va a ingresar el aire y va a salir el aire, que en realidad es un aire que se extrae del ambiente y sale al ambiente, no tiene nada que ver con el ciclo de respiración del paciente. Esta tapa inferior también tiene una pequeña cavidad donde se va a alojar un rodamiento. Ese rodamiento va a adherirse muy firmemente un soporte de engrane, así como se le llama. El soporte de engrane debe tener hilos que coincidan perfectamente con el tornillo sin fin, de tal forma que cuando ese soporte de engrane gire, obligue al tornillo sin fin a desplazarse, haciendo que éste a su vez obligue al pistón a desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Bien. Ese soporte de engrane que tiene hilos va a estar adherido a un engranaje. Ese engranaje va a ser movido por un segundo engranaje, que en este caso es 1:1. Dependiendo del motor pueden haber distintas configuraciones, con reducción, aumentar las RPM, eso según las necesidades. Este segundo engranaje se va a ubicar o se va a pegar al eje de un motor eléctrico, que va a permitir el giro. Este motor eléctrico se va a adherir a la tapa inferior con distintos soportes, que pueden estar fabricados también en materiales que son relativamente fáciles de trabajar y muy mecanizables, como por ejemplo algunos plásticos. Plásticos industriales, Technil, Sanit, etc. Hay distintos plásticos que pueden satisfacer este objetivo. Ahora, las tapas, tanto inferior como superior, las vamos a sujetar con tornillos largos, y vamos a confinar el cilindro. La idea es que no se pierda nada de aire, en este caso aire enriquecido, que va a estar alojado en la cámara de respiración. Por último, en la parte superior vamos a tener las válvulas necesarias para el funcionamiento del ventilador mecánico. Vamos a tener las boquillas de entrada y salida del aire, o de inhalación y exhalación. Vamos a tener un sensor de presión, que esto nos va a ayudar a regular la velocidad del movimiento del pistón, para así también controlar de forma indirecta la presión con la cual vamos a administrar el aire al paciente. Vamos a tener una válvula de exhalación, de inhalación, y una válvula de exhalación. También vamos a tener instalada una válvula de seguridad, de tal forma que si en algún minuto llegase a haber alguna complicación, nosotros pudiésemos vaciar fácilmente el aire contenido en la cámara y no generar una presión excesiva que pueda dañar al paciente. Por último, vamos a tener una válvula de entrada de aire enriquecido a la cámara. Este aire enriquecido debe estar mezclado con oxígeno. Eso se puede hacer en una cámara ajena al sistema de ventilación mecánica, según lo que he logrado averiguar. Bien, eso sería o eso correspondería a la parte de ventilación mecánica del paciente. Ahora, ¿cómo nosotros controlamos el movimiento del pistón hacia arriba y hacia abajo? Eso lo podemos hacer a través de una configuración electrónica, utilizando distintos tipos de sensores. En este caso yo propongo que sea un sensor que se utiliza mucho en Arduinos, un sensor con una rueda dentada que se adhiere a la parte opuesta del eje del motor. De esta forma nosotros vamos a conocer el número de vueltas que debe realizar el motor para completar un ciclo completo de respiración, y el número o manejar la cantidad de RPM con las cuales debe funcionar, de tal forma de repetir con la mayor exactitud posible el recorrido de la gráfica de presión de ventilación asistida de un paciente. Bien, hay una última condición que nosotros debemos tener en cuenta en este diseño. Dado que tanto el tornillo sin fin, que hace que el pistón se desplace hacia arriba y hacia abajo, está puesto en el centro del pistón, una vez que el engranaje gire, por efecto de fricción,
puede hacer también que el tornillo rote. Rotando el tornillo puede en algún momento girar el pistón y eso va a impedir que éste se desplace, causando una complicación al paciente. Bueno, para evitar eso vamos a añadir 2 guías lineales. A estas guías lineales, en la tapa inferior, vamos a ubicar 2 rodamientos lineales. Las guías lineales van a servir de un sistema de bloqueo, evitando que el eje, el tornillo sin fin, rote y haga rotar también el pistón. De esta forma bloquea el giro del pistón, haciendo que el único movimiento posible sea hacia arriba y hacia abajo. Esa es una explicación sencilla del modelo que estoy proponiendo, que tiene algunas ventajas respecto a los modelos que ya se han trabajado. Por ejemplo, nos permite conocer con relativa exactitud el volumen de aire que vamos a administrar al paciente y nos permite controlar también con relativa exactitud y precisión la cantidad de presión con la cual nosotros vamos a administrar el aire al paciente. Espero que este modelo les guste. Si hay comentarios respecto a la factibilidad de realizar este proyecto, son muy bienvenidos. Y si ustedes, alguien que es más experto, me dicen que en realidad esta idea no es viable, también será muy bienvenida. Muchas gracias y espero que el video les guste. Chao.